Buenas tardes, mentes creativas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme también esta tarde en este que será el tercer episodio de El Café con Mariana Brillante. Y hoy les voy a revelar un secretito acerca de mis hábitos de lectura. Y es que cada vez que leo a un autor nuevo me encariño con él y eso me hace querer saber más sobre su pensamiento y querer comprender más profundamente su orden de ideas y observar cómo es que evoluciona de un escrito a otro. Es así como inmediatamente después de terminar de leer La casta divina por dentro y por fuera de Dulce María Sauri Riancho y José Luis Sierra Villarreal, inmediatamente lo primero que hice es buscar más libros de ambos autores en Google y el que más me llamó la atención es este que se llama Elvia Carrillo Puerto, Violencia Política y Resiliencia, editado por la Cámara de Diputados. Además, decidí leerlo porque Elvia Carrillo Puerto es un personaje del cual yo sabía lo básico nada más, pero también sabía que es un personaje clave en la historia de Yucatán. Lo que no me esperaba es la amplia repercusión que tuvieron las valientes acciones que llevó a cabo durante su vida y que su nombre también estuvo haciendo mucho ruido más arriba del centro del país, allá por San Luis Potosí, donde por cierto un contrincante político cuyo nombre ni siquiera valdría la pena mencionar si no nos proporcionara contexto, lo tendremos que hacer más adelante, le disparó 8 tiros por haberle ganado la contienda por una diputación, la cual de todas maneras nunca pudo ejercer por su condición de mujer, y este cargo termina ejerciéndolo el cobarde personaje que la atacó. El caso es que terminé con el libro de Dulce María, buenísimo, como me supongo que es todo lo que ella escribe, porque hasta el momento estoy totalmente prendada de su pulcritud para documentar y me quedé con ganas de saber más sobre el personaje. Así que me fui de nuevo a la red y me encontré con una biografía un poquito más novelada, muy breve, que aunque no tiene el rigor académico que imprime Sauri a sus escritos, igual es muy buena y me proporcionó otros contextos y otro punto de vista. Me refiero a Elvia Carrillo Puerto de Damiana Leiva Loría, edición del Fondo de Cultura Económica, que adquirí en el sitio en línea por la módica cantidad de 9 pesitos. Damiana se presenta en la contraportada de su libro como investigadora literaria, apasionada de las historias y comprometida con la educación. Desde el 2015, ella participa en el Programa Nacional de Salas y Lecturas. Al tener la oportunidad de contrastar las dos lecturas, las pequeñas discordancias o lo que en un principio me parecieron a mí discordancias, me llevaron a investigar de terceras fuentes y finalmente a determinar si la versión 1 o la 2 era la más certera o bien decían lo mismo pero de forma diferente, lo cual fue así en casi todos los casos. En el camino vi varios videos documentales, leí publicaciones diversas y profundicé sobre otros temas contextuales como el Plan de Tselkov, conocido como la primera chispa de la revolución, el gobierno espurio de Enrique Muñoz Aristegui, el Congreso Feminista de Yucatán de 1916 y
también el controvertido folleto de Margaret Sanger, que al rato les voy a hablar más sobre él, que promovía métodos anticonceptivos en esa época tan cerrada. Y aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar algunas de las ligas a los artículos y videos que encontré más interesantes en este intento por saber un poco más de esta mujer inspiración, a quien se llamó la monja roja del Maya. A propósito de la monja roja, hay un libro del cual encontré muchas referencias en todas partes y también busqué por todas partes, pero no tuve a bien encontrar. Averigüé que está descontinuado. Si alguien lo tiene, pásenmelo por favor. De la autora Monique Lamaitre, creo que así se pronuncia, debe de ser francés, que precisamente se titula Elvia Carrillo Puerto, la monja roja del Maya. De ella solo encontré un artículo en Wikipedia, puesto ahí en 1997, del cual me llama la atención el siguiente párrafo porque me ejemplifica pues un poco de lo que vivían Elvia y Felipe en su juventud y cómo se gestaron las ideas socialistas y revolucionarias. Elvia y Felipe, dice así, 4 años mayor que ella, parecen haber sido inseparables desde niños. Uno de los primeros empleos de Felipe, apenas adolescente, fue el de carretero. Este trabajo le obligó a recorrer todas las haciendas de la región y Elvia debe haberse enterado por boca de Felipe de los abusos inhumanos de que eran víctimas los peones acasillados a manos de los capataces de las plantaciones. Cabe reiterar, no pude encontrar el libro completo. Bueno, pues te voy a contar un poco acerca de la impactante presentación del libro de Dulce María Sauri Riancho, Elvia Carrillo Puerto, Violencia Política y Resiliencia. En ella nos habla sobre el muro de honor de la Cámara de Diputados, que contiene un homenaje a los hombres y mujeres que han destacado en la construcción de la nación, pero que de los 81 nombres inscritos en sus paredes, solamente 9 corresponden a mujeres, pues en la memoria colectiva la condición femenina invisibiliza. Hasta 1948 se aprueba el primer decreto para poner en letras de oro los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro Lazarín y Antonia Nava, y con diferencia de 2 meses el de Carmen Cerdán. No fue sino hasta 20 años después, en 1963, que se incluye el de Margarita Maza de Juárez, y hasta 1995 se ordenó grabar en los muros del nuevo recinto de San Lázaro el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Finalmente, el 8 de marzo de 2021, la Legislatura de la Paridad realizó una importante aportación para subsanar esta deuda histórica con la inscripción en letras de oro de los nombres de Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo. Carrillo Puerto militó en la causa del sufragio femenino hasta lograrlo en 1953. Reprimida y violentada una y otra vez, se levantó y continúa luchando a pesar de la adversidad política y familiar. Vamos con la biografía de nuestro personaje de hoy, de la mano de nuestras apreciadas autoras Damiana Leiva y Dulce María Sauri Riancho. Elvia Carrillo Puerto nace en el hoy pueblo mágico de Motul un 30 de enero de 1881.
Sus padres fueron doña Adela, quien tuvo al primero de sus 14 hijos a la corta edad de 14 años. O sea, esta mujer pasó embarazada 10 años y medio de su vida, señores. Y quién sabe cuántos otros cuidando bebés y niños pequeños. Y a mí se me ocurre que esto tiene que ser una forma de esclavitud. Pero bueno, afortunadamente ya no estamos en esos tiempos. El papá de Elvia era don Justiniano Carrillo, quien era empresario ferretero, y su local se encontraba donde hoy está el Museo de Felipe Carrillo Puerto, ahí en esa esquinita en el pueblo de Motul. Don Justiniano era la cabeza del cantonismo en su pueblo, el hombre de confianza de Francisco Cantón Rosado, y desde 1887 hasta el 89 publicó el periódico El Correo promoviendo al gobernador y en contra de la reelección de Carlos Peón. Se cree que Elvia, quien había aprendido a escribir muy bien a máquina, pudo haber participado en la redacción de este material. Elvia se casó en 1900 a los 19 años con un comerciante de 28, Vicente Pérez, con quien tuvo 2 hijos, Gloria, quien falleció a los pocos días de nacida, y Marcial. 12 años después, Vicente demanda el divorcio de Elvia argumentando lo desprendida que ella era de las labores del hogar y el infierno que era ya vivir a su lado, pues el señor estaba desatendido y la mujer desobedecía sus órdenes desde hacía 6 años, habiéndole llegado a injuriar y golpear la cara. Ella no se deja, y sin los tapujos propios de la época, pues la ropa sucia se lavaba en casa, dice en su contrademanda: demando a mi esposo Vicente Pérez porque desde hace meses que diariamente me injuria, ultraja y amenaza con sacarme a la calle. Elvia se explaya en este documento expresando su indignación, pues era muy penoso para ella, que se consideraba una dama educada y que era incapaz de injuriar o golpear, fuese señalada y lastimada en su honor de esa manera. También menciona haber callado pacientemente por 10 meses la sevicia. La sevicia la podemos interpretar esta palabra como violencia doméstica, de la cual ha sido objeto por la natural vergüenza que le hubiera dado a hacer saber sus sufrimientos conyugales. En el libro de Dulce María Sauri se citan algunas de las ideas de Elvia tomadas de una entrevista que dio en agosto de 1922 al periódico El Popular, en donde habla de cómo se gestan en ella las ideas feministas a partir de sus experiencias y cómo a través de ellas se va a ser consciente de la situación de la mujer en su época. Dulce María Sauri, en su escrito, nos comparte unas reveladoras frases tomadas de esta entrevista. Yo me di a la tarea de buscarla y pongo el enlace acá en la descripción de este video, pero también les resumo, condenso y parafraseo la parte que a mí más me llamó la atención, que dice así: quiero que la mujer se desprenda de todo lo material, de todo lo sensual, para levantar su espiritualidad hacia el ideal donde pueda pensar, donde pueda cultivarse, para que tenga
una vida más digna y más feliz. Quiero que todas mis hermanas gocen de las mismas libertades y de los mismos derechos que el hombre, y para esto necesito que tengan un alto concepto de la libertad para que sepan respetarla. Quiero que se desvanezca completamente el prejuicio de los sexos, la malicia y la mala intención para que hombres y mujeres puedan tener una vida de fraternidad. Sin duda, esto me dice que Elvia era una mujer de ideales muy elevados. Vicente Pérez muere en 1914. Elvia había logrado detener el proceso de divorcio con su contrademanda, iba a conservar su estatus de casada hasta el final de sus días. Tanto Sauri como Leiva mencionan la participación de Elvia como espía durante los acontecimientos de Valladolid, conocidos como la primera chispa de la revolución, que tuvieron lugar durante la ejecución del Plan de Tlatelolco. En el libro de Leiva dice: Felipe y Justiniano tomaron la decisión de encomendar a Elvia la riesgosa tarea de acudir a la oficina de correos para entregar correspondencia política. Pues, ¿qué podrían pensar de Elvia Carrillo, señora de bien, casada con Vicente Pérez Mendiburu? Simplemente nada, porque una mujer casada, a pesar de ser mayor de edad, a los 30 años seguía bajo tutela del marido según las leyes de la época. Si bien la correspondencia estaba a su nombre, lo más probable es que Elvia desconociera su contenido. En el marco del espíritu de cambio de la Revolución Mexicana y con el impulso del general Salvador Alvarado, que había sido enviado por Venustiano Carranza a gobernar Yucatán para contrarrestar la rebelión encabezada por Abel Ortiz Argumedo, quien se había rebelado contra el gobierno constitucional, se llevó a cabo en el Teatro Peón Contreras en 1916 el primer Congreso Feminista. Y el 15 de enero, en una misiva de Alvarado, al general Carranza le presume este evento como un triunfo revolucionario, diciéndole así: la aristocracia anunció que el Congreso fracasaría y la realidad ha sido deslumbradora. La mujer yucateca exigió cultura, clamó por la ilustración, educación e igualdad de derechos con el hombre. Las propuestas de este Congreso, presidido por Consuelo Zavala, fueron mucho más combativas de lo que esperaban los mismos políticos revolucionarios. La lógica de las congresistas era devastadora. Sauri nos dice que no se cuenta con evidencia documental que acredite la participación de la motuleña en la organización de este congreso, pero que si consideramos que fueron alrededor de 700 mujeres de los más distintos ámbitos, es muy probable que ella estuviese entre las participantes. Elvia vuelve a casarse a los 36 años en 1917 con un empleado público de nombre Francisco Barroso. Se divorcian en 1922, mismo año en que su hermano Felipe rinde protesta como gobernador electo de Yucatán. Como conservan buenas relaciones y además Barroso era fiel seguidor de Felipe Carrillo Puerto, se vuelven a casar en 1923 y Sauri supone
y nos dice sin respaldo documental que esta circunstancia pudo deberse a una estrategia política, pues en ese mismo año Elvia resulta electa junto con Beatriz Peniche y Raquel Chik como las primeras mujeres mexicanas diputadas en el Congreso local por el quinto distrito, postuladas por el Partido Socialista del Sureste. En 1919, Elvia había organizado la Liga Feminista Rita Cetina, cuyo lema fue por la instrucción, progreso y derechos de la mujer, y durante el gobierno de su hermano había presidido un vibrante movimiento y junto con maestras de ideas avanzadas trabajó incansablemente impulsando campañas de alfabetización, antialcohólicas, de control natal, de capacitación técnica, dando clases nocturnas a obreros y a obreras, etc. Su sede principal estuvo en los altos del Ateneo Peninsular en el centro de Mérida, pero a lo largo de 3 años lograron instituir 67 ligas en el interior del estado. Es aquí donde Elvia distribuyó el controversial folleto de Margaret Sanger, auspiciado por el gobierno de Felipe, que hablaba sobre el embarazo y la regulación de la natalidad, incluso promoviendo métodos seguros y científicos para evitar la concepción. Dice que si bien dichos métodos no estaban en realidad disponibles para las mayorías, el mensaje era claro: las mujeres debían tener los derechos sobre sus propios cuerpos. Al respecto de las elecciones de 1923, Dulce María Sauri nos dice que fue decisión arbitraria y unilateral de Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán hacer posible la inscripción de mujeres en 3 de los 18 distritos locales, y así y con el voto exclusivo de los hombres son electas en la 18ª legislatura del Congreso de Yucatán, que habría de tomar posesión el 1 de enero de 1924, 2 días antes. ¿Ustedes saben 2 días antes de qué? Felipe había abandonado Mérida el 12 de diciembre de 1923. Fue aprehendido en la isla de Holbox y sometido a un juicio sumarísimo que culminó con su fusilamiento en unión de 3 de sus hermanos, del presidente municipal de Mérida, Manuel Bersunza, y de 8 correligionarios más, la madrugada del 3 de enero de 1924. Luego se nos habla sobre las mujeres diputadas en el contexto agitado de las disputas de poder originadas después del asesinato de Felipe. El 17 de abril de 1924 se restablece el orden y sale de Yucatán el último tren con tropas de la huertistas. Y ese mismo día regresan a Yucatán, desembarcan en el puerto de Progreso Miguel Cantón, José de la Luz Mena y José María Iturralde, junto con Elvia y Heraclio Carrillo Puerto. Cantón e Iturralde eran los líderes más reconocidos del Partido Socialista del Sureste en ese momento. Cantón tenía apoyo entre intelectuales y grupos de obreros radicales. Iturralde en el oriente entre los campesinos y seguidores de Francisco Cantón y su sobrino Delio Moreno Cantón.
Miguel contaba con el aval de Obregón para asumir la gubernatura del estado y una vez investido, convocó a los diputados electos en 1923 para constituir la 18ª legislatura, pero una semana después se desconoció a todo el personal con el argumento de que la mayoría de las personas electas no reunían los requisitos para poder desempeñar el cargo de elección popular. Ante una disputa de poder entre los mismos socialistas, Obregón interviene a favor de José María Iturralde, quien por su propio interés defendió la legalidad de la 28ª legislatura, misma que lo declaró gobernador constitucional interino, aun cuando entre los 18 legisladores se encontraban las diputadas Carrillo Puerto, Cipcicero y Peniche Barrera. Iturralde proclama su nuevo gobierno como la continuación legal del gobierno socialista del ciudadano Felipe Carrillo Puerto, tanto en el orden político como en el social y el económico. La segunda sesión del periodo extraordinario a la que fue convocada la legislatura fue totalmente adversa para las mujeres, especialmente para Elvia, pues después del fusilamiento de sus 4 hermanos y el saqueamiento de su domicilio, no pudo asistir a dicha sesión. También se destaca la forma en la que fue descalificada en dicha sesión la importante participación de la diputada Tzip. Y la legislatura 29ª, integrada el 1 de noviembre de 1925, vuelve a postular exclusivamente hombres en los 18 distritos. También en 1924, a los 43 años, Elvia vuelve a presentar su candidatura a una diputación federal, esta vez por el Distrito Cuarto de San Luis Potosí, con el apoyo del gobernador Aurelio Manrique, en medio de la agudización de la política anticlerical de Plutarco Elías Calles. Aquí es donde va a ocurrir ese incidente que mencionamos al principio, en el cual Cesáreo Vázquez, en el pueblo de Guadalcázar, dispara 8 tiros en contra de Elvia Carrillo Puerto. Y pues a pesar de haber recibido la mayoría de los votos, el colegio electoral aprobó la elección de Galván y su compañero Vázquez, con el argumento de que la ley electoral de junio de 1918 establecía que solo los hombres eran elegibles a cargos de representación popular. Y una vez más, Elvia se queda en la puerta del Congreso sin poder ejercer el cargo para el cual había sido electa. En 1935 surge el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que ligaba una treintena de agrupaciones. Lázaro Cárdenas propone al Frente Único Pro Derechos de la Mujer la incorporación como sector del recién fundado Partido de la Revolución Mexicana, con el objetivo de debilitar la asociación de mujeres, y para ello las va a dividir en 4 sectores, en 3 sectores: el sector obrero, el popular y el militar. Una luchadora del frente, Adelina Cendejas, lo expresó de la siguiente manera:
la forma de controlar a las mujeres fue incorporándolas a cada sector. Dulce María Sauri dedica un capítulo de su libro a hablar del alto precio que tuvo que pagar Elvia por no independizarse económicamente, pues en enero de 1938 fue cesada de su empleo como estadígrafa en la Secretaría de Economía, y su hijo Marcial también fue cesado en Sonora, donde fungía como inspector de timbres. Cárdenas no hizo nada por ayudarla, y ella sobrevive por la solidaridad de sus amigas, los escasos ingresos por clases de música o regularización escolar que impartía. En 1941 sufre un accidente de automóvil que la dejó casi ciega y recurre de nuevo suplicando a Manuel Ávila Camacho. Elvia exigió la restitución de su empleo, pero su petición fue incumplida y en vez de eso le propusieron la condecoración al mérito revolucionario por haber pertenecido al Partido Socialista del Sureste. Como le prometieron que este reconocimiento le aseguraría una pensión, aceptó la propuesta, pero dicha pensión nunca le fue otorgada. Damiana Leiva opina que la condecoración de Elvia en 1952 solo representó su derrota como feminista autónoma dentro de la revolución institucionalizada. Para Sauri, este hecho constituye una de las muchas y repetidas formas de violencia política de las que Elvia fue objeto. Elvia Carrillo Puerto muere en medio de la pobreza material en la Ciudad de México el 18 de abril de 1965. Sus restos reposan en la rotonda de los socialistas ilustres junto a sus hermanos Felipe, Edesio, Benjamín y Wilfrido. El martes 15 de octubre de 2013, la Cámara de Senadores establece la medalla Elvia Carrillo Puerto, que se conferiría a mujeres que hubiesen destacado por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Mentes creativas, si han llegado hasta aquí, déjenme agradecerles mucho. Espero contar con ustedes el próximo lunes. Activen la campanita, regálenme un like, síganme, compartan este contenido y ayúdenme a llevar la historia y el turismo cultural más lejos. No olviden seguir brillando, aún en los momentos más oscuros, porque su luz ilumina el camino de muchos. Gracias por iluminar el mío esta noche. Hasta la próxima.